Bueno, buenas noches a todos. Un momento. Ahí está. Se van a poder ver a bien grande. Bueno, retomamos esta semana las clases de los jueves, que tuvimos un parate de 2 semanas por distintos motivos. Esta semana volvemos, retomamos estas clases, estas hermosas clases. Esperemos que de ahora en más volver a esta rutina, a la rutina de las clases. La gente que ingresaba, generalmente que vuelve a ingresar. Sé que muchos están de vacaciones, pero estas clases quedan grabadas, si la quieren volver a ver, quedan grabadas en la página de Chabad Salta en Facebook y también las pueden ver en YouTube. Esta clase, la clase de hoy, la vamos a dedicar en memoria del bebé, un bebé que falleció hace poco, a los pocos días de haber nacido, Mijael, hijo de Yehuda y Ruth, que su alma, que su Neshama tenga un ascenso por mérito de esta clase de Torah. Cuando uno lee un libro, cualquier novela o libro de historia, una de las cosas, uno de los factores más importantes que tiene que tener el libro para cautivar al lector, para captar la atención y principalmente para poder generarle al lector la imaginación, ¿sí? Y meterlo en la historia, son las descripciones de los sentimientos. Es decir, qué sentía cada uno de los personajes en cada una de las situaciones que uno estaba viviendo. Ese sentimiento es lo que hace que el lector pueda sentirse identificado y sentir lo que siente el personaje del cual está leyendo en el libro. Cuando nosotros agarramos el libro de la Torá, nos damos cuenta de algo que llama bastante la atención. Es que la Torá no trae emociones, casi que no trae emociones. Es decir, la Torá te cuenta una narración lineal de todo cómo va pasando la historia, sin detenerse en los sentimientos de cada uno de los personajes. Al menos que, porque existen lugares donde sí se describen emociones y sentimientos, al menos que esa emoción o ese sentimiento sea parte importante del relato. Es decir, si nosotros necesitamos ese sentimiento para la historia, para lo que está hablando en ese momento, entonces ahí es cuando la Torá sí trae describe el sentimiento o esa emoción. Una de las pruebas que podemos ver al respecto es con Yosef y sus hermanos. La historia de Yosef es conocida por muchos. El padre le hizo una camisa de seda especial para Yosef, se la regaló, los hermanos le tenían celos. Yosef también era un soñador, él tenía sueños de liderazgo sobre sus hermanos y eso generaba en ellos aún más celos y odio, hasta que al final ellos decidieron, primero que lo querían matar, después lo tiraron en un pozo y del pozo lo vendieron como esclavo a una caravana que pasaba y Yosef llega y termina su vida en la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto él se transforma, la historia es larga, pero voy a ir directamente hasta el final. Él pasa a ser el virrey de todo Egipto y el que abastecía de comida en los años de hambruna a toda la región. Los hermanos en esos años de hambruna fueron a adquirir comida en Egipto. Como Yosef tenía 17 años cuando fue vendido y ya habían pasado 20 años más o menos, ellos no lo reconocieron a Yosef porque tampoco se imaginaron que su hermano iba a terminar siendo el virrey de Egipto. Entonces, cuando en el ida y vuelta con Yosef y los hermanos, en una de las veces, Yosef les exige que lo traigan a su hermano Binyamin, que era su hermano de padre y madre, no como el resto de los hermanos que eran solo por el lado paterno. Y es ahí cuando los hermanos hablan entre ellos. Hasta ese momento la Torá no nos cuenta qué sintió Yosef. En el momento que los hermanos lo vendieron, lo arrojaron al pozo. ¿Qué sintió Yosef en ese momento? La Torá no nos dice, no nos habla del dolor de Yosef, del sentimiento, si tenía o no bronca, si tenía resentimiento con sus hermanos, qué era lo que pasaba con Yosef. Todo eso la Torá no lo relata. Hasta que 21 años después, cuando los hermanos hablando entre ellos, una vez que Yosef les había pedido que traigan a su hermano menor, de repente ellos dicen, lo voy a leer de adentro,
Vayomru y Shelahiv, ¿sí? Le dijo, digamos, se dijeron entre ellos, entre los hermanos, Abalashemim anachnu, nosotros somos culpables. En realidad, el problema no es del virrey de Egipto que nos está exigiendo que traigamos a nuestro hermano menor. La culpa es nuestra, dicen ellos. ¿Por qué la culpa es nuestra? Y acá está la frase que quiero traer hoy. Alajinu, nosotros somos, culpables por nuestro hermano, Ayerrainu tzarat nafsho, porque nosotros vimos el dolor y el sufrimiento de su alma. Es decir, nosotros habíamos visto en su momento el sufrimiento de Yosef. Beitjanenó elenu, cuando él nos pedía por favor que lo liberemos, veló llamanu, y no lo escuchamos. Al Ken va elenu atzarazot. Ellos hacen una mea culpa y dicen, por eso es que vino sobre nosotros este sufrimiento. ¿Por qué estamos sufriendo de esta manera? ¿Por qué nosotros tenemos que traer a nuestro hermano menor ahora con todo lo que eso significa frente al virrey de Egipto? Es porque nosotros no supimos escuchar el clamor de nuestro hermano cuando él lloró y clamó por su libertad, en su momento cuando lo vendimos, lo tiramos al pozo y después lo vendimos como esclavo. 21 años después de ese relato, de ese suceso, de lo que pasó con Yosef, nosotros encontramos que la Torá nos describe qué es lo que sintió Yosef en ese momento. Y lo trae como de pasada. O sea que en realidad los hermanos lo que están diciendo lo trae porque está relacionado con el relato de la Torá, que en realidad los hermanos de Yosef hicieron un proceso de arrepentimiento. Ellos entendieron que el sufrimiento que ellos sentían en esos momentos era por no haber escuchado el sufrimiento de su hermano, y es por eso que la Torá nos trae esta emoción. Pero en general, por ejemplo, cuando nosotros abrimos el libro de Bereshit y vemos que los dos primeros hermanos, ¿quiénes fueron los dos primeros hermanos? Caín y Abel, ¿sí? Hijos de Adán y Eva. Adán y Eva fueron creaciones de Dios, tuvieron hijos. Caín y Abel fueron los primeros hermanos de los que nos habla la Torá, y uno estaba celoso del otro y lo mató. Pero la Torá no nos cuenta qué sintieron los padres en ese momento, el dolor de ellos o lo que sea. O, por ejemplo, cuando la Torá nos habla de Noaj, ¿sí? el diluvio, el arca de Noé, ¿qué pasó? ¿Qué sintió Noé? Imagínense ustedes, ingresa al arca con un mundo, ¿cómo se dice? Con poblaciones, con plantas, con animales, y de repente, cuando termina el diluvio y él se baja del arca, él ve todo destruido, todo desolado. ¿Qué sintió él en ese momento? La Torá no nos dice. O por ejemplo en la historia de Jacob, puedo citar muchas historias, pero voy a citar algunas nada más. Jacob trabaja 7 años para casarse con Rachel. Llegado el día del casamiento, al final el padre hace un trueque, un cambio ahí sin que él se dé cuenta, lo engaña y le pone a su hija mayor, a Lea, en vez de Rachel. Cuando él se levanta a la mañana y ve que era Lea y no Rachel, por la que él había trabajado 7 años, ¿qué sintió Jacob en ese momento? La Torá no nos dice qué es lo que sintió. ¿Sí? Lo que quiero traer con esto, la prueba que quiero traer es que la Torá en general no se detiene en los sentimientos y en las emociones. Sí, por ejemplo, se detuvo cuando Jacob está volviendo ya con sus 11 hijos a la tierra de Canaán, y él sabía que su hermano Esab, su mellizo, hermano Esab, quien lo quería matar y por eso él se escapó, ahora cuando él está volviendo, él quería saber qué pasaba si su hermano todavía le guardaba rencor. Entonces manda emisarios para ver qué hay de la vida de su hermano y le dicen, él está viniendo hacia vos a tu encuentro con 400 sicarios. Y ahí la Torá nos describe lo que sintió Jacob en ese momento y dice, Jacob tuvo mucho miedo. ¿Y qué hizo a raíz del miedo? ¿Por qué la Torá nos describe la emoción de Jacob? Porque el miedo lo llevó a reaccionar. ¿Y qué es lo que hizo Jacob? Hizo 3 cosas. Primero separó su campamento en 2, cosa de que si atacaban a uno el otro se podía escapar y de esa manera no iba a perder, es como una táctica de guerra. Por otro lado le mandó también un montón de regalos a su hermano, ¿sí? Hizo la parte más diplomática, le mandó regalos para que se tranquilice, y por último se paró a rezarle a Dios. Nosotros vemos acá que la Torá sí nos describe la emoción, el temor de Jacob, pero también nos dice cuál es el temor de Jacob
porque estaba relacionado con la narrativa, que a raíz del temor Jacob reaccionó de esa manera. Pero en la parashá de esta semana, y sobre esto voy a enfocar la clase de hoy, cuando la Torá nos cuenta sobre el líder más importante que tuvo el pueblo de Israel en toda su historia, ese fue Moisés, quien nos entregó la Torá. La Torá casi que no nos cuenta sobre la vida, sobre la infancia de Moshe. Lo único que nosotros sabemos de Moshe es que cuando él nació, la madre, como el faraón había decretado que todo hijo varón tenía que ser arrojado, tenía que ser ahogado en el Nilo, en el río. Entonces, cuando Moshe nació, la madre lo puso en un Moisés, por eso debe ser que se llama Moisés, en el río, y después vino la hija del faraón y lo agarró, lo tomó a Moisés como lo adoptó, y Moisés se crió en la casa del faraón. En realidad, esa parte de la historia, si bien es sobre Moisés, pero en realidad habla también de la madre de Moisés que tuvo a ese hijo que lo puso en el Moisés. Pero después toda la infancia y la adolescencia de Moshe, nosotros no la conocemos. La Torá nos empieza a hablar de las características de Moisés, quien fue después el líder del pueblo de Israel, con tres historias seguidas que están en la parashá de nuestra semana. ¿Cuáles son esas tres historias? Primero nos cuenta la Torá, y lo voy a leer de adentro porque lo que se lee de adentro es más creíble. Primera historia. Sucedió en aquellos días que Moshe creció, ya se hizo grande, y salió a sus hermanos. La palabra salió a sus hermanos demuestra que en realidad él hasta ese momento estaba encerrado, vivía otra realidad que no era la misma realidad que sus hermanos. Sus hermanos habían sido esclavizados, pero Moisés no fue esclavizado porque él creció y se crió como un príncipe en Egipto, como el hijo adoptivo de la princesa Bitiá. Entonces, un día Moisés crece y él sabía que él era hebreo y él quería conocer a sus hermanos, quería ver cómo vivían sus hermanos. Entonces él sale hacia sus hermanos, se une, o sea, se acerca hacia sus hermanos y vio sus sufrimientos. Ahí se dio cuenta de cómo los hermanos de él estaban sufriendo. Y ahí viene la primera historia. Vio de repente a un hombre egipcio golpeando para matar, o sea, lo que estaba golpeando y casi asesinando a un hombre hebreo, uno de sus hermanos. Se volvió hacia un lado y otro, o sea, él miró, no sé si, acá me están preguntando si se cortó, quiero saber si el resto me escucha bien, por favor, ¿me avisan? Si alguien me puede decir si se está escuchando bien. Y pedirles por favor a todos que se desconecten de Wi-Fi. ¿Me escuchan bien, por favor? Si me pueden... ¿Sí? ¿Me escuchás, Juan? Ahí te veo que me hiciste así con el dedo. Bueno, perfecto. Sí, se escucha bien. Perfecto, seguimos entonces. Bien, ok. A ver, me dicen perfecto, ok, bueno, seguimos entonces. Moisés mira a un lado, mira al otro, ve que no hay nadie, ¿sí? Vio que no había hombre alguno, Moisés se da cuenta de que no había nadie, nadie lo estaba mirando, por lo que golpeó al egipcio, lo mató, ¿sí? Y lo ocultó en la arena. Eso fue lo primero que hizo Moisés, fue salir a la defensa de uno de sus hermanos. Después podemos discutir si estaba bien o mal que fue y mató al egipcio, pero el egipcio lo estaba por matar a su hermano hebreo. Fue Moisés, se fijó que no había nadie, lo castigó, le pegó, golpeó al egipcio y lo enterró en la arena. ¿Sí? Esta fue la primera historia de la vida de Moisés, lo que nosotros conocemos de la vida de Moisés. Segunda historia, al segundo día, o sea, un día después. Al segundo día salió, ¿sí? Un día más fue a ver a sus hermanos, y se encontró con que dos hombres hebreos, ya no era uno egipcio y uno hebreo, eran dos hombres hebreos, reñían, se estaban peleando. Entonces le dijo al malvado, al que él consideraba que tenía la culpa, le dijo, ¿por qué golpeas a tu semejante? ¿Por qué estás golpeando a tu hermano? Le dice Moisés. Entonces el hombre le contestó, o sea, su hermano hebreo le dijo, ¿quién te puso por hombre, príncipe y juez? ¿Por qué te haces ahora juez? ¿Qué me venís a juzgar a mí? Sobre nosotros. ¿Acaso me vas a matar como has matado al egipcio? Este hombre hebreo le dice, Moisés el día anterior se había fijado que no haya nadie, que nadie lo haya visto, y lo enterró. Al otro día, este hombre egipcio, cuando Moisés le dice, ¿por qué le estás pegando a tu hermano? Le dolía ver esa injusticia.
Entonces el hombre le dice, ¿qué? ¿Vos me vas a venir a juzgar a mí? ¿Que me vas a matar como ayer mataste al egipcio? Entonces acá vienen las palabras claves de la clase de hoy. Moshe se asustó. ¿Sí? La Torá nos relata la emoción de Moisés. Moisés se asustó y dijo, de modo que la cuestión se ha vuelto conocida. Ajen no da dabar. El tema, la cuestión esta, se escuchó, se oyó, se difundió, y por eso Moshe tuvo mucho miedo, mucho temor. Versículo siguiente, el faraón escuchó de este incidente e intentó matar a Moisés. El faraón quiso matar a Moisés porque un hebreo, por más que era príncipe Moisés, él era de ascendencia hebrea. ¿Y cómo un hebreo iba a tocar el cuerpo sagrado de un egipcio? Entonces lo quiso matar. ¿Qué hizo Moisés? Se escapó. Moshe huyó del faraón y se radicó en la tierra de Midian y se sentó junto al pozo. ¿Sí? Se fue al desierto, a la tierra de Midian. Había un pozo de agua y él se sentó junto al pozo. Tercera historia. El sacerdote de Midian tenía 7 hijas. Estas vinieron y extrajeron agua del pozo y llenaron abrevaderos para dar de beber al ganado de su padre. Pero vinieron los pastores, otros pastores de la zona, y las ahuyentaron, o sea, las molestaron. Entonces Moshe se levantó, las rescató y abrevó a su ganado, o sea, les dio de tomar al ganado de estas chicas. Ellas vinieron a su padre, Reuel, y él les dijo, ¿por qué se han apurado tanto hoy? O sea, ¿por qué no invitaron a este hombre? ¿Quién era este hombre? ¿Por qué no le dijeron que venga para casa? No, perdón. Él le dijo, ¿por qué llegaron tan temprano? ¿Por qué tan rápido? Lo que no era normal. Entonces ellas le contestaron que un hombre egipcio nos rescató de la mano de los pastores. ¿Qué y más? También abrevó agua para nosotras y dio de beber ¿Cómo? al ganado. A ver, un minuto pido que... A ver, ahí está. Y dio de beber al ganado. ¿Sí? Entonces por eso es que ellas habían llegado antes. Entonces el papá les dijo, ¿y dónde está este hombre? ¿Dónde está él? ¿Por qué lo han abandonado al hombre ahí? Invítenlo y que coma pan, o sea, invítenlo a comer. Moshe aceptó vivir con el hombre y este le dio a su hija Tzipora como mujer. Ahí está la esposa de Moshe, Tzipora. Ella tuvo un hijo al que lo llamó Gershom, pues dijo, forastero fui en una tierra extranjera. Y acá termina la tercera de las historias. El común denominador entre las tres es que Moshe, y eso era la carta, digamos, de presentación de Moshe, porque acto seguido, la próxima historia es la aparición de Dios frente a Moisés en la zarza ardiente, donde ya lo elige como líder, lo elige como el libertador del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, pero la carta de presentación para ver por qué Moisés fue el elegido por Dios, la Torá nos trae estas 3 historias. Y el común denominador es que Moisés busca justicia. Él no podía ver ni que un egipcio golpea a un hebreo, ni que un hebreo se pelee con otro hebreo, ni tampoco que nada que ver con su pueblo, porque estas 7 mujeres no eran hebreas, eran midianitas. Tampoco podía él soportar que pastores, hombres, vayan y molesten a estas pastoras mujeres. Sí, fue él, hizo justicia con ellas. Esta es la historia que nos cuenta la Torá. Pero nosotros vamos a ir al punto que a nosotros nos interesa, es ese y temió Moisés. Moshe tuvo miedo. ¿Por qué la Torá? O sea, ¿por qué es tan importante en la historia, en esta narrativa de la Torá, el hecho, la emoción, el sentimiento de Moshe, el sentimiento de temor de Moshe? ¿Por qué era tan importante? Porque si la Torá generalmente no trae emociones, significa que cuando sí las trae, es porque esa emoción está directamente relacionada con la narrativa de la Torá, está directamente relacionada con la historia, con el mensaje de la Torá que Dios nos quiere transmitir. Entonces nosotros tenemos que empezar a analizar cuál es el mensaje que esconde la Torá en estas palabras. Uno de los comentaristas, el principal comentarista de la Torá, Rabbi Shlomo Itzhaki, que nació en la ciudad de Troya, en Francia, nos trae 2 explicaciones. Dice, Moisés tuvo miedo, primero nos dice kipshuto, literal. Moisés tuvo miedo literal. Esa es la primera explicación. La segunda explicación es que Moisés dijo, ¿cómo este pueblo va a ser redimido, va a ser libre si existen delatores dentro del pueblo? Porque acá veo que el hebreo, este hebreo malvado que le estaba pegando a su hermano, me dijo, ¿vos me vas a matar como mataste al egipcio?
O sea, quiere decir que alguien lo vio y existen delatores dentro del pueblo. Entonces Moisés tuvo miedo, no miedo por él, miedo por la libertad de sus hermanos. Dijo, ellos no merecen ser libres si son delatores, si se delatan entre ellos. Pero en realidad, lo que no nos explica Rashi es por qué era esencial, importante, la historia, o sea, en esta narrativa, el temor de Moisés. Entonces va a venir alguien y me va a decir simple, porque acto seguido, ¿qué nos cuenta la Torá? Que el faraón lo quiso matar, que el faraón se enteró y lo quiso matar. Y por eso Moisés tuvo que escapar. Pero si nosotros profundizamos, porque la Torá es exacta, y lo que a mí siempre me gusta destacar es que cuando uno lee el versículo lo tiene que leer detenidamente y analizar versículo por versículo, palabra por palabra. Lo voy a volver a leer de adentro para que vean la secuencia. Y dice así: al segundo día salió y se encontró con dos hombres hebreos, que dos hombres hebreos reñían. ¿Y por qué golpeas a tu semejante?, le dijo al malvado. ¿Quién te puso por hombre, príncipe y juez?, le contestó este, sobre nosotros. ¿Acaso dicen matarme como han matado al egipcio? Ahí, acto seguido, Moshe se asustó y dijo, de modo que la cuestión se ha vuelto conocida. ¿Pero qué pasó? La Torá no nos dice que Moisés escapó, acto seguido Moisés escapó. Moisés dijo, se enteraron, ya se hizo algo conocido. Pero ¿cuál fue la reacción a raíz de eso? Ninguna. Moshe quedó en Egipto. Después, ¿qué vino? ¿Qué sigue el versículo diciendo? El faraón escuchó, o sea, después de que Moisés dijo, esto ya se difundió, ahí el faraón escuchó de este incidente e intentó matar a Moisés. Ahora, la Torá nos cuenta que como el faraón se enteró y quiso matar a Moisés, acto seguido, Moisés reacciona y se escapa. Quiere decir que ¿cuándo se escapó Moisés? Cuando este hebreo le dijo, ¿vos me vas a matar como mataste al egipcio? Cuando Moisés se da cuenta de que le da miedo, le da temor porque ya se escuchó, ya corrió la bolilla, o Moisés se escapa cuando el faraón se entera y lo manda a matar. Es decir, que para la narrativa alcanzaba únicamente con que nos diga que el faraón se enteró, lo quiso matar a Moisés y por eso Moisés se escapó. ¿Qué me interesa o qué me suma a mí el saber que Moisés tuvo miedo? ¿Qué me suma? Aparentemente no me suma nada. Entonces, esto es lo que vamos a analizar en la clase de hoy. ¿Cuál es el mensaje en ese temor de Moisés? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje en el temor de Moisés? Para eso voy a contar una historia. La historia es con el Tzemach Tzedek. El Tzemach Tzedek fue el tercer rebe de la dinastía de Chabad. ¿Sí? Fue nieto del Admur Zaken, que esta noche es su yortzeit. El Tzemach Tzedek, nieto del primer rebe, del fundador del movimiento jasídico de Chabad y el autor del libro del Tania, tenía un hasid. Un hasid, un seguidor, un discípulo que se llamaba Mijael Berliner. Y una vez vino este hasid a su rabino y le dijo, Rebe, mi hijo está mal, mi hijo necesita Rahmei Shamayim, necesita piedad del cielo. Mi hijo está mal de salud. Entonces el Rebbe le dijo 5 palabras en Yiddish. Dijo, tracht gut und wird sein gut. Pensá bien y estará bien. Ese dicho es uno de los dichos más conocidos dentro de lo que es el Hasidut de Chabad. Pensá bien, el Rebbe lo trajo muchas veces, pensá bien y va a estar bien. Este Hasid, Mijael Berliner, tomó esas palabras de su Rebbe, las internalizó y realmente hizo un cambio, un clic en su cabeza, en su forma de ver las cosas y empezó a pensar para bien. Él empezó a pensar que su hijo va a salir adelante, que Dios le va a mandar salud, lo va a curar de lo que él tenía y así fue. El hijo se terminó curando y salió, gracias a Dios, adelante. Esta es la primera historia que voy a contar. Segunda historia, no es una historia, es una enseñanza del maestro de la Admur Zaken, del maestro de quien fue fundador del movimiento Chabad, ¿sí? El Magi de Mezrich. El Magi de Mezrich trajo sobre la profecía en Ezequiel, hay una profecía en el libro de Ezequiel, que nos dice, Dmut que marea Adam alav milemala. Ezequiel subió y vio el trono celestial. Obviamente, no hace falta aclarar, pero lo aclaro por las dudas,
no estamos hablando de una imagen de un trono físico, ni una imagen como la que nosotros conocemos, sino de una manera metafórica. El profeta Ezequiel describió el trono celestial, es decir, los niveles superiores de la divinidad que se comparan a un trono celestial, a Dios sentado en el trono. Y él dijo que el trono tenía diferentes rostros, y por encima del trono había una imagen, y esa imagen era una imagen que como una imagen que era como tenía como la forma, como la imagen de un hombre, de una persona por arriba. Dice el Magui de Mesrich que en esta descripción del profeta Ezequiel, de vuelta es metafórico, no es que hay una cara de persona, metafóricamente hablando, el Magui de Mesrich dice que ¿qué quiere decir? Que hay una imagen, como la apariencia de una persona arriba. El Magui de Mesrich dice que en el trono celestial se refleja lo que pasa en el plano físico y material. Como el ser humano vive, como el ser humano piensa, como el ser humano actúa en este mundo, de la misma forma también eso se ve reflejado en el trono celestial. Es decir, si la persona, hay un dicho que dice, Dios le dice a la persona, háganme ustedes la apertura del ojal, de una aguja, y yo le voy a abrir los portones de un salón. Es decir, si ustedes tienen la actitud de abrir, de apertura, entonces yo los voy a ayudar y los voy a abrir. Si ustedes quieren hacer cosas malas, yo también los voy a ayudar a que hagan cosas malas. Si ustedes piensan para bien, entonces yo los voy a ayudar para que las cosas buenas también pasen. Eso es lo que dice el Magui de Mesrich. Por otra cosa también, hay un versículo en el Teilim, en el Salmos, que dice Hashem tzilcha. Hashem tzilcha liad yemineja, ¿sí? Hashem es tu sombra. ¿Qué quiere decir Hashem es tu sombra? Explica el Baal Shem Tov. Vamos de maestro a maestro. Empezamos con el Tzemach Tzedek, después seguimos con su abuelo, el Alter Rebbe, el maestro del Alter Rebbe, y ahora el maestro del Alter Rebbe, que fue el Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico general, ¿sí? El famoso Baal Shem Tov. Él dijo Hashem tzilcha, Hashem es tu sombra. ¿Qué significa? ¿Vieron cuando uno es chico y juega con la sombra y mueve el brazo para ver cómo la sombra mueve su brazo? Uno se mueve y trata de perseguir a la sombra y ver cómo la sombra se mueve con uno. Dice el Baal Shem Tov, Dios es tu sombra. Lo que vos hagas, vos estás haciendo, provocando que Dios actúe de la misma forma y haga con vos lo mismo. Es decir, obviamente tenemos que ser un poco, elevarnos de un plano, digamos, no es que Dios es un títere, Dios no es una marioneta, Hasbe Shalom, sino todo lo contrario. Dios nos dice a nosotros, desde el momento de nosotros que Dios nos creó, nos trajo a este mundo, Dios nos dijo, este mundo, lo que va a pasar en esta vida, en este mundo, en este plano, depende de ustedes. Lo que vos hagas, yo te voy a apoyar. Y de hecho dice el Talmud, dice que la persona que quiere cumplir un precepto, Dios le abre todas las puertas para que él le facilita el cumplimiento de ese precepto. Pero si la persona quiere pecar, Dios también le va a facilitar todas las oportunidades para poder pecar. Entonces, de repente una persona dice, hoy quiero robar. Y de repente empieza a ver que se le abren todas las puertas para robar. ¿Pero cómo? Porque Dios lo va a ayudar. Porque todo depende de la persona. El que decide es la persona. Dios te ayuda después. Hagas lo que hagas. Ahora, obviamente que existe también después el correctivo de Dios. Si la persona elige el mal, entonces atenete a las consecuencias de haber hecho el mal. Si vos elegís el bien, obviamente vas a tener la recompensa por hacer el bien. Pero lo que vos decidas, es como un padre le dice al hijo, decidí vos querés hacerlo, yo te apoyo. Pero después, si te chocás y ves que lo que vos decidiste fue error, entonces vas a aprender de ese error. Si vas a aprender de eso, yo te voy a apoyar, yo sé que estás equivocado, pero la responsabilidad es tuya. Vos vas a tomar la decisión de tu vida. Porque cuando vos tomás las riendas de tu vida, cuando vos tenés las riendas en tus manos, entonces vos te vas a responsabilizar por las cosas, te vas a responsabilizar por las cosas, por tus decisiones. Si yo decido por vos, si Dios decide por nosotros, entonces es culpa de Dios, no es culpa mía. Por eso Dios nos dice a nosotros, Hashem tzilcha, a Dios es tu sombra. Lo que vos hagas, Él te va a apoyar
y lo va a hacer. Porque Él te va a seguir porque vos sos el que maneja, el que decide en tu vida. Hay una diferencia, acá estamos, esto se nos abre ahora acá en esta charla, un tema, un concepto que es la diferencia entre la emuná y el bitajón. Emuná es fe, bitajón es confianza. Hay muchos comentaristas que dicen que fe y confianza en Dios es lo mismo. Es lo mismo, son digamos, dos partes de la misma moneda, es fe y confianza lo mismo. Pero hay comentaristas que dicen que no. Una cosa es la fe en Dios y otra cosa es la confianza. ¿Qué es la fe en Dios? La fe en Dios es saber que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que se mueve, todo lo que pasa en el mundo, todo viene de Dios. Eso es tener fe en Dios. Es decir, si Dios mandó algo, es por algo debe ser. Y seguramente tiene algún fin bueno que yo quizás desconozco, pero algún fin bueno tiene que tener. Eso es tener fe en Dios. Eso es emuná. Por otro lado tenemos el bitajón. ¿Qué es bitajón? Bitajón es la confianza en que Dios va a hacer de mi vida, me va a dar a mí digamos, a futuro, ¿sí? Algo bueno que es visible para mí, porque obviamente que todo lo que Dios manda es bueno, porque por algo es Dios. Un padre, por más que castiga a sus hijos, el castigo también es bueno, porque el castigo ¿qué es? ¿Qué busca? Educar al hijo. El hijo va a decir, uy, pero me duele, me molesta este castigo. Sí, le molesta, pero en realidad, en su finalidad, el objetivo de un castigo es a favor y es por el bien del hijo. Pero existe también la necesidad de la persona de sentir que las cosas que nos llegan de arriba son buenas para nosotros. Es decir, que nosotros podamos sentir las bondades de lo que Dios nos manda. Y ahí está el bitajón. Y hay un dicho del Baal Shem Tov que dice que Dios, cuando quiere mandarle un correctivo a la persona, un castigo, lo que sea, primero le tiene que sacar la confianza, es decir, el bitajón. ¿Por qué sacarle el bitajón? Porque mientras la persona tenga confianza en Dios, nada malo le puede pasar. ¿Por qué? Y acá está el secreto de todo, lo que dijimos antes, vamos a la primera historia de todas. Viene el padre al Rebe y le dice, el padre del chico, al Rebe y le dice, Rebe, mi hijo está muy mal. Y el Rebe que le dice, pensá bien y va a estar bien. Es decir, yo te puedo dar una bendición que Dios lo cure. Pero la bendición, si vos no tenés fe, confianza en Dios, confianza en que tu hijo va a estar bien, si vos no estás seguro, no te convences a vos mismo en pensar positivo, no es ser naif y decir, bueno, no, nada va a pasar y digamos, enceguecerse. Sabemos que pueden pasar cosas malas, pero hay un dicho que una vez, no me acuerdo bien cómo es la historia exactamente en detalle, pero alguien vino y le dijo al Rebe, pero Rebe, tiene 90% de probabilidades de que salga mal. Entonces el Rebe le respondió, o sea que hay un 10% que me estás queriendo decir que hay un 10% que salga bien. Claro, uno se enfoca en el 90% que va a salir mal, pero también te podés enfocar en el 10% que puede salir bien. No significa que vos no sepas que hay un 90% de probabilidades que no. Vos lo sabés, pero vos decidís enfocarte y poner tu pensamiento en ese 10% de probabilidades de éxito. Y viene el Baal Shem Tov y te dice, Dios no puede hacerle, o sea, no puede mandarle nada negativo a la persona, negativo para nosotros, ¿no? Porque nada negativo puede venir de Dios. Pero que se interprete por nosotros como algo negativo, nada puede bajar, nada puede ser negativo para nuestras vidas mientras nosotros tengamos esa confianza, ese bitajón, ese positivismo, pensar bien, que todo va a estar bien, entonces nada puede afectarnos. ¿Sí? Ese es el concepto, lo que el Rebbe le dijo a ese Hasid. Vos pensá en que va a estar bien y vas a influir en el cielo para que eso esté bien. Como dijo el Magui de Mesrich, el cielo es un reflejo, hay una cara, un reflejo humano sobre el trono celestial. Es decir, que lo que pasa en este mundo está también en el trono celestial. Si vos pensás de manera positiva, en el trono celestial, en Dios, en la divinidad, Dios va a mandar positivismo. Si vos pensás negativo, vos estás atrayendo también a tu vida cosas negativas. Hay una historia también. Hay una historia que está en el Talmud. Cuenta que estaban caminando el discípulo y el maestro. Estaban Yehudá Barnatán,
Rabbi Yehudá bar Natán estaba caminando con Rab Hamnuna. Rab Hamnuna era el maestro de Rabbi Yehudá bar Natán. Y estaban caminando los dos y de repente Yehudá bar Natán suspiró, hizo así como que tiene mucho peso encima, mucho dolor, mucho estrés. Entonces el maestro le dice, ¿por qué suspirás? ¿Acaso querés atraer sobre vos cosas negativas? Ese mensaje también que nos da el Talmud es esencial para nuestras vidas. La persona que nosotros tenemos cosas que nos causan sufrimiento, sí, nos causa sufrimiento. Que hay turbulencias en nuestras vidas, hay turbulencias. La pregunta está, ¿dónde nosotros enfocamos? Si nos enfocamos en el suspiro, o nosotros salimos adelante y pensamos que las cosas van a estar bien. ¿Vieron alguna vez en los Juegos Olímpicos que hacen, ¿cómo se llama? Esa competencia con la vela? ¿Vieron que, no me acuerdo ahora cómo se llama el deporte, que van con una vela, ¿sí? Y para que se mueva esa carrera, para que el velero ese pueda moverse, necesita el viento. El viento generalmente va para un solo lado, ¿sí? Tiene digamos, va hacia un lugar. ¿Cómo puede ser entonces, no sé si alguna vez lo vieron, que algunos con el mismo viento, los que van para allá, algunos con ese mismo viento giran para un lado, giran para el otro, doblan, vuelven? ¿Cómo puede ser? Si el viento sopla para el mismo lugar. El punto está, ¿dónde ubicás la vela? ¿Dónde ubicás la vela? Si vos ubicás la vela de tal forma que te lleve para ese lado, el viento te va a llevar para ese lado. Pero ese mismo viento, si vos ubicás la vela en otro ángulo, el mismo viento te va a llevar para otro lado. El viento representa las dificultades que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y la vela representa nuestros pensamientos, nuestra actitud hacia la vida, hacia esos problemas. Si yo pongo mi pensamiento de una forma, sí, me va a llevar capaz el viento para el lugar donde no me va a llegar al objetivo y a la meta. Pero está en mí mover el ángulo de la vela para que ese mismo viento, utilizar ese mismo viento para que llegue a buen puerto. ¿Saben que vieron que seguramente todos habrán visto de chicos El pájaro loco? El otro día vi 2 veces un pájaro carpintero en el campo, en la caldera. Y una vez hicieron una entrevista al creador del pájaro loco, ¿sí? Le preguntaron cómo fue que creó al pájaro loco. Y él contó que cumplía aniversario de casados. Con su esposa decidieron hacer un estilo de luna de miel distinta al resto de los años. Ellos dijeron, vamos a hacer algo diferente, no lo mismo de siempre, que playa, que hotel, que lo que sea. Vamos a ir al campo. Vamos a ir a acampar en la mitad no sé, de algún bosque. Yo no me acuerdo bien cómo era toda la entrevista, pero la pueden buscar en YouTube. Y ellos decidieron ir a una cabaña que quedaba en la mitad del bosque. Y de repente, cuando se acuestan a dormir, a descansar, escuchan tac, 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 el ruido. Si alguna vez vieron un pájaro carpintero, cómo golpea y el ruido que se escucha, no lo dejó dormir. Entonces se quedaron despiertos, no pudieron dormir, no pudieron descansar. Al otro día lo mismo. Tercer día igual. Entonces, al final, las vacaciones, el tiempo de descanso que ellos querían tener, no lo pudieron tener. Entonces, antes de irse, ellos dijeron lo siguiente: nosotros podemos convertir estas vacaciones en las peores vacaciones de nuestras vidas, o podemos convertir estas vacaciones en las mejores vacaciones de nuestras vidas. Entonces, vamos a pensar que estas fueron las mejores vacaciones de nuestras vidas. Y con esa imagen se fueron ellos de las vacaciones. Y a partir de eso, él de repente se le ocurrió crear el dibujito animado, el pájaro loco. O sea que esas vacaciones no solamente que él pensó en positivo y las terminó disfrutando de manera positiva, también le significó una ganancia económica, un nombre a nivel mundial, como el creador del pájaro loco. Es decir, el viento está. Depende de nosotros dónde ubicamos la vela. Volviendo entonces a la historia de Moshe. Y ahora vamos a poder leer el versículo y entender muy bien lo que la Torá nos quiere transmitir. Y vamos a ver de vuelta, desde adentro, el versículo y lo vamos a leer con esta óptica, con la óptica del pensamiento. Pasó que el hombre le dijo a Moisés: ¿quién te puso
por hombre, príncipe y juez sobre nosotros. ¿Acaso me vas a matar como has matado al egipcio? Y ahí viene el versículo que dice, Moshe se asustó. Moshe se asustó. Y él dijo, verbalizó su susto. No solamente quedó en su pensamiento el miedo y el temor, sino que él lo verbalizó y lo sacó. Lo externalizó y dijo, de modo que la cuestión se ha vuelto conocida. La cuestión se ha vuelto conocida. Y de repente viene la Torá y nos dice, ¿saben lo que pasó a raíz de esa verbalización de Moisés, a raíz de ese pensamiento, de ese susto de Moisés? El faraón escuchó de este incidente, escuchó de esa cuestión, ¿sí? E intentó matar a Moisés. Y por eso, a raíz de eso, es que Moisés huyó. Quiere decir que Moisés huyó, se escapó, no por su temor, porque el temor ya estaba antes. Moisés escapó porque el faraón lo quiso matar. Pero ¿qué fue lo que provocó que el faraón se entere y lo quiera matar? El hecho de que Moisés pensó, dijo, uy, si este hombre supo que yo maté ayer al egipcio, entonces seguramente esto ya todo el mundo lo sabe. Y eso generó que el faraón también escuche eso que había pasado y por eso quiera matarlo a Moisés. Obviamente que no está esta explicación dentro de los versículos, pero por algo la Torá nos da a nosotros ese orden de cosas. Y como dijimos al principio, ¿cuál era la necesidad de contarnos a nosotros la emoción de Moisés? Lo que sintió el sentimiento de temor de Moisés, si no nos agrega nada a la narración, a la narrativa. La respuesta está en que sí nos agrega algo. La narrativa acá nos quiere enseñar, porque la Torá, como siempre decimos, la palabra Torá viene de la palabra orá. Orá es enseñanza. La Torá no es un libro de cuentos, no es un libro de historias. Porque si fuese una novela, un libro de historia, entonces la Torá nos hubiese dicho, Moisés salió una mañana nublada, cuando las nubes cubrían el sol y las montañas de los cerros estaban con... ¿Vieron cuando te describe el libro, una página entera describiéndote cómo era el día y cómo el sonido de los pajaritos y el viento que soplaba? La Torá no nos describe todas esas cosas. La Torá directamente ni siquiera lo que sintió cada persona, la Torá nos cuenta. Pero en este caso sí nos contó, porque acá nos quiere dar una enseñanza, hay un mensaje en este texto. Y quizás este sea el mensaje que la Torá nos quiere enseñar, que nos quiera entregar para nuestras vidas, el poder del pensamiento. Tracht gut, wird sein gut. Si vos pensás bien, entonces va a estar bien, vas a generar bien, vas a generar bondad. Y para terminar, y con un poco de filosofía, yo no soy filósofo ni mucho menos, ni entiendo mucho de eso, pero sé que hay una discusión entre filósofos sobre la existencia de las cosas. Es decir, ahí está la famosa pregunta, si hay un árbol que se cae en la mitad del bosque, en medio del bosque, pero no hay nadie que esté ahí para escuchar la caída del árbol, ¿acaso ese árbol provocó un sonido? ¿Hay un sonido o no hay sonido? Entonces una discusión. ¿El sonido es sonido porque tiene un receptor del sonido? ¿O el sonido existe por más que no haya un receptor? O hay un filósofo, no me acuerdo quién era, fue más lejos, y él dice lo siguiente, algo causa gracia, pero está bueno para traerlo, o sea, está bueno para debatirlo, está bueno también para traerlo acá como prueba. Él dice, una persona se va de vacaciones, ahora mes de enero, la persona decide, se va de viaje, de vacaciones, cierra su casa y se va. La casa, si no hay nadie que vea la casa, nadie que esté en la casa, la casa está en la mitad de la nada y no hay nadie, ¿la casa existe o no existe? Entonces este filósofo dice, nada existe si no hay una persona que perciba esa existencia. ¿Sí? Si no hay nadie que perciba esa existencia, entonces eso no existe. Porque toda materia está para el ser humano, para que alguien o algo pueda percibirlo. Entonces, en otras palabras, lo que la persona puede generar por medio de su percepción es generar realidad. Es decir, si yo estoy para escuchar la caída del árbol en el bosque, entonces estoy generando una realidad, que es el sonido, la realidad del sonido. Pero si yo no estoy ahí,
entonces no estoy generando sonido, el sonido ese no existe. Lo mismo pasa acá con nosotros. Si yo pienso en una realidad positiva, entonces estoy generando esa realidad positiva, porque yo me estoy poniendo en posición de receptor para una realidad positiva. Como dice también, Dios dice, voy a mandar la bendición en todo lo que hagan. Porque si Dios manda bendición, ¿por qué yo tengo que hacer algo para recibir la bendición? ¿Acaso no alcanza con que Dios la mande? Porque si no hay receptor, si vos no estás en estado de recibir algo, una bendición, algo positivo, algo bueno, si vos no hiciste los recipientes para... Yo voy a un lugar y le digo, disculpa, ¿me das un poquito de aceite? ¿Tenés un vaso? ¿Tenés algo donde te puedo poner el aceite? No, no tengo. Entonces, ¿cómo me venís a pedir algo si no trajiste algo para que donde voy a poner el aceite? Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros queremos recibir una bendición de Dios, todo empieza en nuestro pensamiento. Pensar bien. Si nosotros pensamos bien, reflejamos ese pensamiento en la divinidad y Dios por ende nos refleja a nosotros esa bondad. Como dice, de vuelta repito el versículo del Tehilim, Hashem Tzilja, Hashem es tu sombra. Donde vos te muevas, Hashem se va a mover. Vos movete con un rumbo positivo, con una energía positiva, con un pensamiento positivo, con una actitud positiva, y ahí se va a mover Dios también. Con ese mismo pensamiento te va a mandar ese positivismo a tu vida. Bueno, espero que esta clase nos ayude siempre a pensar bien, a pensar en positivo, a traer cosas positivas a nuestras vidas, no tener miedo, no temer, sino todo lo contrario, saber que el que está ahí arriba no es en espacio, sino en grandeza, que es Dios, Él es nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros, pero Él también está esperando de que nosotros tengamos bitajón, tengamos confianza en Él. Y sepamos pensar en positivo, pensar en cosas buenas, pensar en atraer sobre nosotros buenas energías, y Dios quiera que así sea para todos nosotros. Amén. Hoy es 24 del mes de Tebet, que está relacionado con el autor del libro del Tania, y el libro del Tania entero habla de este concepto, de que el dominio de las emociones desde el pensamiento, desde el intelecto. Así que esto sea también en su memoria, en memoria de Rabbi Shneur Zalman, el autor, el Balatania, el autor del Tania y del Shulchan Aruch. Buenas noches, gracias a todos por estar. Puede el que quiera abrir el micrófono.